libros sobre el Virreinato del Río de la Plata, pero bueno, que tiene mucha relación con la zona de Bolívar también. Sí, está nuevito todavía y brilla. El Virreinato del Río de la Plata pues es un título general y las traslaciones por las Pampas, que sería otro subtítulo, también es un subtítulo ya no tan general, pero sí medio particular. Y el tercer subtítulo, o segundo subtítulo, sería la laguna Cabeza del Buey. Porque por aquí pasaban, para allí y para aquí. Por eso hablo de las traslaciones por las Pampas, porque la laguna Cabeza del Buey es protagonista de todo aquel tiempo. Es curioso, pero paran a la ida y paran a la vuelta. Y a la vuelta, cuando paran las expediciones, paran para una cosa muy importante, no solamente para tomar agua, que es muy importante porque no abundaba, sino que paran para enviarle al cabildo o al virrey todo lo que había pasado durante el camino. Y decirles que si no había ningún contratiempo, entre 11 y 14 días estaban ahí. Que era eso, eran las que salían básicamente para el camino de la sal, ¿no? A Salinas Grandes, que iban a buscar sal para Buenos Aires y adyacencias, porque esta sal, en primer lugar, estaba más cerca que la de España, y en segundo lugar, era mejor. Y en tercer lugar, la sal que traían del sur, de la costa, pues también la sal, esta era 1000 veces mejor, la de las Salinas Grandes. Por lo tanto, iban en unas expediciones, es muy interesante, ¿no? Porque cuando tú te das cuenta de que están saliendo de Mercedes, ese era el punto de encuentro, que en ese momento era, ¿cómo se llama? La que está más allá, Luján, era una adyacencia de Luján, digamos, y salía ahí, era el encuentro de todas las que venían, de toda la zona y de Buenos Aires, digamos. Y de ahí recién salían para aquí. Y hasta cruzar el río, pues, el Salado, ¿no? Por supuesto, pues todo venía más o menos bien, estaban dentro de su territorio. Que a los españoles, dicho sea de paso, vivían muy bien dentro del otro lado y no se calentaban demasiado, porque esa es, viendo y viendo cientos de actas del Cabildo que me he leído, cientos de actas del Cabildo que me he leído, me doy cuenta que vivían muy bien, sí, también con un cierto sacrificio, porque no es lo mismo vivir en Buenos Aires, que lo estás haciendo, que vivir en Madrid, que también lo estás haciendo, pero está hecho, de alguna manera. Y además no hay indios. Pero puede haber otras cosas peores, porque también, en definitiva, están todas esas guerras. Pero de todas maneras, lo que a mí me importaba, y por eso he hecho este libro, y el que le va a seguir, espero, que no digo de qué va a tratar, así no pasa nada. Hay una curiosidad en todo esto, y es la siguiente. Cuando la gente del Archivo Histórico de Bolívar me invitó hace un año y pico a escribir un pequeño artículo sobre la batalla de San Carlos, pues tuve que ver algunas otras cosas, como es habitual. Entonces leí algunas cosas que me llamaron la atención, pero sobre todo me invitó a escribir más a fondo sobre el tema de la Pampa. O sea, yo hablo del Virreinato de la Plata, pero estoy en la Pampa. Es decir, que no paso del Río Negro. Bien. Que tampoco pasaban ellos. No. Tampoco pasaban ellos. Es decir, los que pasaban son los que hoy están de moda y que vienen estando de moda desde aquel tiempo. O sea, los araucanos, mapuches, venían ya a qué? A ver una cosa que había pasado que es muy importante para todo esto. España le regala al indio una cosa maravillosa. Y no te quedes mirando. Se llama caballo. Le regala el caballo.
Y el caballo, ellos estaban acostumbrados a tirarle a ñandú con las boleadoras y los cazaban, tenían puntería, pero unos días lo cazaban y otros no. Y si no lo cazaban se morían de hambre, punto. Y sé que tenían que comer los cosos pequeñitos, los que agarras con la mano. El caballo revoluciona el paisaje. Además fueron grandes jinetes. Además, eran mejores jinetes que los españoles. O al menos eso se dice. Lo que pasa es que los que vinieron aquí y se quedaban, no iban a salir, si estaban bien ahí, estaban bien. Porque esa es la triste realidad. Porque cuando tú lees esto, te das cuenta que ellos estuvieron, o sea, las órdenes venían de Madrid, de que vieran a lo largo del camino dónde íbamos a hacer pueblos. Pues se lo dijeron, en primer lugar, Pablo Cisur, 1786, que es una de las expediciones a las Salinas más importante, porque no solamente va Pinazo, que es el que las maneja, sino que va Cisur, que es el adelantado, bla, 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 de su majestad. Y además era un tipo de mar, pero que manejaba la pampa. Es cosas de lo más insólito. Siempre yo lo veo así, como esas contradicciones. Eran pilotos de alta mar y entonces terminan en la pampa. Bien, más todavía, Cisur, Pablo Cisur, que les dice dónde hay que hacer los pueblos, pues es curiosísimo por una sencillísima razón. Porque el tipo está pasando por Bolívar y a la vuelta mide la laguna. Y eso fue el 16 de noviembre de 1786. 1786 se mide la laguna Cabeza del Buey. La mide como un triángulo, más largo de este lado, es muy bonito porque la está midiendo para que sepas que está ahí y que al lado puede haber un pueblo. Que después lo pusieron muy lejos. Claro. Y por segunda vez, porque primero fue al lado del Fortín. Entonces, pero que muy bien podía haber estado la laguna. Eso es lo que dijeron los españoles, que podía estar, pero no lo hicieron. No lo hicieron. ¿Y cómo sortean el tema del indio? El tema, ¿cómo lo sortean? ¿De qué claro. sentido? Bueno, ya te entendí. Sí. Pampa. Hay una cosa curiosísima, y por eso está este libro. Que te has metido el dedo ahí, trácate. Por supuesto que se rompieron la cabeza muchas veces, pero es más, infinitamente más, las veces que estuvieron abrazados. Estoy hablando hasta 1810, que no existe un tal Calfucurá, no sé si te suena. Hasta 1810, y que se hace la última expedición a las Salinas, se hace en 1810 y un poco, pero que ya estaba, la están haciendo y pensando los españoles y la termina un tal Moreno y un tal Cornelio, que son los que firman la salida. De lo que ya estaba, la firman ellos después. Es muy interesante, esas cosas son muy interesantes, porque uno la pensó y los otros también la pensaron, pero ya la firmaron. Bien, esa es la última expedición que se arma a las Salinas. Y ya el tema es que tú viste, por ejemplo, haciendo un símil, en todos estos pueblos, incluido Bolívar, cuando llegó el tren, y mucho después, ya andando el tren, lo que se hacía era, aparte de dar la vuelta al perro, como es habitual, ir a la estación a ver quién venía y quién se iba. Y era el espectáculo. Llegaba el tren y iban a ver quién venía. ¡Oh, es Juancito! Y se abrazaban antes de a la mujer que estaba más atrás. Bueno, pues ahí está. Pues los indios lo que hacían ir, por ejemplo, a la laguna Cabeza del Buey a esperarla porque ya sabían que estaba a un día, porque ya la habían visto, ya le decía el otro cuando venía, me esperen en la laguna, y así sucesivamente. Y entonces había kilómetros y kilómetros que iban juntos, pero separados, porque se armaba cada despiole de esos que hacen época, y sobre todo de noche. Por lo tanto, el que manejaba la expedición decía 100 yardas y de ahí para allá.
porque se acostaban juntos, fumaban juntos, era un despiole total. Pues eso te dice que era totalmente distinto a lo que estás pensando. Y eso hace que cuando piensan dónde hacer los pueblos, también son para los indios. Y los indios también quieren hacer los pueblos, porque desde el primer día los miran. Miran cómo visten, miran cómo hablan, miran cómo se manejan, porque no van emplumaditos ni todas esas cosas. No van. Entonces son hombres comunes y silvestres como ellos, con la diferencia que los ojos son distintos. Porque uno viene de Madrid y el otro, les guste o no a los indigenistas, pues vienen de Mongolia, que cruzaron el estrecho de Bering, que va, y ahí está todo. Eso sí, todos venimos de África, hasta que se demuestre lo contrario, porque parece ser que en cualquier momento venimos de Burgos, de Atapuerca. Ahí están, que sí, que no, que sí África, que sí Burgos, pero por ahí le anda. Además no hay que olvidar que España y África estaban unidos, así que puede ser lo mismo. Bueno, ¿qué más quiere que cuente? No, digo, por ahí para que no se nos vaya, digo, ¿se va a presentar dónde se puede conseguir, Felipe, el libro? El libro se está vendiendo a la vuelta en la librería. El tema este es a mí lo que me interesa de este libro, más allá de que me parece que está bastante bien escrito, pero lo que me interesa es una cosa que cambia el panorama totalmente, y sobre todo en un pueblo que está pensando todo al revés, o al menos los que hablan, y los que no hablan les da lo mismo. Cuando tú te pones a ver que de golpe y porrazo le han tirado una serie de indios allá a Mendoza, cuando no estuvieron nunca, porque no están, yo sé que no están. Si me lo hubieran dicho que estuvieron en Bolívar, que no estaba Bolívar, pero sí estuvieron, sí estuvieron. Pero es que hasta el 25 de mayo de 1810 no es lo que vino después. Lo que vino después empieza con un tal Rosas. Y Rosas, además que mató cualquier cantidad más que Roca, porque aquí todo es al revés, más que Roca, también tuvo muchos amigos entre los indios, porque les daba las raciones. Exacto. Que las inventó él, pero siguieron todos después haciendo lo mismo. Porque les convenía darte la ración, yo te doy la ración todos los días y tú no me tocas, eres amigo, indio amigo. Entonces, pero dejando de lado, porque hay un indio, a ver si nos entendemos, hay un indio hasta 1810 y otro indio hasta Roca, para entendernos. Y para entendernos significó una simple cosa, que Roca hizo la nación argentina. Le guste al que le guste, y el que no le guste que se vaya, pues así es, ¿qué le vas a hacer? Roca termina la nación argentina. Porque ¿a qué venía Cafurcurá? A llevarse por delante la Patagonia para que fuera para Chile. Claro. Dejémonos de broma. ¿Y quién vio eso? Un tal Sarmiento y un tal Roca. Sarmiento le rompió la cabeza a Cafurcurá en Bolívar y el otro pues hizo toda la conquista del desierto. ¿Te gusta? Bárbaro. ¿No te gusta? Pues a joderse, punto, ya está, si es así. ¿Qué vas a volver para atrás? Felipe, gracias. Gracias a vosotros, como es habitual.